Hola a todos, estamos en una nueva edición del ciclo de protagonistas. En esta oportunidad con una organización no gubernamental internacional dedicada a la atención humanitaria en todo el mundo. Carolina Eidenheim, su responsable de comunicación, nos va a explicar los detalles de esta entidad que realmente hace una labor extraordinaria. Les recuerdo que pueden suscribirse gratuitamente a ciclo de protagonistas, darles me gusta, hacer sonar la campana para que podamos notificarlos de cada una de las entrevistas que vayamos subiendo. Bueno, le dejamos con Carolina Eidenheim y Médicos Sin Fronteras. Carolina Eidenheim, responsable de comunicación de Médicos Sin Fronteras, te doy la bienvenida y es una alegría que estés en esta nueva edición con nosotros, que seas nuestra protagonista y Médicos Sin Fronteras por tu intermedio lo es. Carolina, contanos un poquito qué es Médicos Muchísimas. Sin Fronteras. Gracias. Y bueno, primero muchísimas gracias por estar en el programa. ¿Qué es Médicos Sin Fronteras? Bueno, su nombre un poco lo explica, ¿no? Es una organización humanitaria internacional enfocada en brindar atención sanitaria, atención médica de emergencia ante las grandes crisis que se desarrollan en el mundo. Hablamos de conflictos armados, de brotes epidémicos, de situaciones de crisis de distinta índole. Y eso lo hacemos a través de equipos presentes en todas partes del mundo, de que provienen de distintos países, de distintas regiones, lo que tenemos en común son ciertos principios, principios de independencia y de neutralidad que guían nuestro accionar. Es decir, nosotros brindamos atención solo enfocados en las necesidades médicas, sin tener en cuenta el origen, la etnia, la religión, la ideología política de las personas, solo con el objetivo de ayudar y brindar atención médica allí donde se necesita y allí donde quizás debido a la situación de crisis las estructuras de salud de los países no pueden hacer frente por sí solos. Bueno, ¿cómo nació Médicos Sin Fronteras? Médicos Sin Fronteras nació hace 49 años. El año que viene estamos cumpliendo 50 años de Sí, existencia. Nació allí en 1971 por una iniciativa de médicos y también de periodistas sí. que realmente querían poder brindar atención médica allí donde se necesitaba, pero al mismo tiempo también dar testimonio, poder contribuir a dar voz, a hacer escuchar la situación que atravesaban nuestros pacientes. Bueno, ¿cómo se conforma la entidad? Bueno, ahora mismo la entidad, como te decía, es una organización internacional que está conformada por más de 20 oficinas en distintos países del Sí, mundo y con proyectos internacionales, ¿no? Tenemos en este momento más de 430 proyectos en 71 países. Es muy usual que nos pregunten, ¿no? En dónde están trabajando, dónde podés recalcar que están teniendo más proyectos y la verdad que es súper difícil decirlo porque estamos presentes tristemente en sí. muchísimos lugares donde hay crisis y más aún en este momento, en este año, donde el contexto de pandemia ha afectado tanto a muchos de los lugares en donde trabajamos. Sí, vos me dijiste 400, no me acuerdo exactamente, 400 y pico de proyectos. Eso Ujú, implica 436. 436, que tienen que tener muchos profesionales, mucha gente trabajando, una logística muy grande, muy importante. Exactamente, como vos bien decís, o sea, en este momento tenemos casi 40.000 trabajadores entre personal que proviene de los países en Sí, los
que tenemos proyectos y personal internacional trabajando en todos esos proyectos alrededor del mundo. Y como vos decías, la capacidad de logística y de recursos humanos necesaria es extremadamente importante, ¿no? Hace ya muchos años, en Sí. todo este proceso de evolución de Médicos Sin Fronteras, se decidió apostar por la profesionalización de la ayuda humanitaria como una manera de ser más eficientes, de poder llegar mejor a las poblaciones, y entonces eso mismo, la capacidad logística, los centros de almacenamiento que tenemos para Sí. poder llegar a los lugares donde están las crisis, donde están las necesidades, son extremadamente importantes. Bueno, ¿y cómo son recibidos en los lugares donde ustedes van a desarrollar esos proyectos? Tal vez no siempre es la mejor manera. Bueno, es muy difícil generalizar, ¿no? Sí, por Cada eso. actividad, cada proyecto, cada contexto tiene su propia lógica, sus Sí, sí. propias particularidades, ¿no? Para nosotros como organización humanitaria independiente, lo central es poder transmitir en cada lugar en el que estamos trabajando cuál es nuestro objetivo, que es solamente brindar atención médica de emergencia. Nuestro objetivo nunca es reemplazar las capacidades y las estructuras de un Estado de brindar salud a su población. Nosotros estamos ahí por un momento puntual en donde, debido a la situación o la magnitud de la crisis, el Estado, las estructuras de salud de un Estado no pueden hacer frente por sí solos. Entonces estamos ahí para apoyar. Entonces eso es algo que Sí. continuamente dejamos claro, y por supuesto en zonas de conflicto, de violencia, estamos continuamente conversando y explicando nuestra razón de ser, nuestros principios a todos los actores y a toda la comunidad que se encuentra ahí, para que tengan claro que nosotros estamos ahí solo para brindar atención médica y siempre guiados por estos principios de neutralidad que te comentaba al comienzo. Sí, es decir, así, soberanamente, no están para juzgar qué hace y quién lo hace, sino están para desarrollar esa tarea humanitaria a quien lo necesite. Exactamente, nosotros lamentablemente por nuestro trabajo somos testigos todo el tiempo del impacto y del sufrimiento que trae aparejado las crisis en las que estamos presentes en las poblaciones, ¿no? En las comunidades. Y nuestro objetivo es aliviar ese sufrimiento y brindar atención médica y salvar vidas en esos contextos, en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Que también siempre son limitadas. Sí, sí. Decime, ¿ustedes son llamados o acuden cuando ven la necesidad? ¿O de Bueno, ambas? nosotros en realidad hay, como me preguntabas antes, también hay diferentes formas de actuar. Sí, Nosotros, por supuesto, continuamente estamos monitoreando la situación a lo largo de los distintos países, proyectos. Muchas veces ya estamos presentes con otros proyectos en una zona próxima donde se desarrolla una crisis o una emergencia, entonces sí, ya estamos siguiendo, monitoreando la situación. Otras veces es la misma población o nuestros mismos colaboradores y trabajadores los que nos alertan al respecto. Otras veces son los medios de comunicación, cuando hay crisis masivas sí, sí. o un desastre natural, como todo el mundo, nos enteramos a través de ellos. En otras ocasiones sí, puede ser un gobierno que nos solicite la ayuda, y en ese caso evaluamos si nuestro aporte es pertinente y necesario y podemos aportar, con lo cual varían enormemente las formas en las que tenemos de abrir un proyecto y de colaborar. Pero Sí, sí. siempre, en última instancia, si me permitís recordarte, digo, son siempre nuestros equipos los que van a hacer primero una exploratoria, perdón, Sí. de la situación, de qué está pasando y si realmente amerita nuestra intervención de forma completamente independiente. Bueno, claro, pues, es variada la forma en que pueden llegar y también Exacto. se relaciona un poco con una de las preguntas que te hice antes, cómo son recibidos.
Una cosa es cuando a ustedes, el gobierno le pide que actúen en una situación puntual, y otra cosa es cuando ustedes determinan que hay algún lugar donde necesitan ayuda. A veces ese gobierno o ese lugar tal vez no es receptivo o no cree que deba ser ayudado. Ahí tal vez, perdóname, en el tema de conflictos armados, varía también la protección que puedan llegar a recibir. Nosotros, eso es importante recalcar, nosotros no recibimos ningún tipo de protección de ningún gobierno ni de ningún grupo armado, ¿sí? Nosotros, de hecho, no nos manejamos con guardias armados en ninguno de nuestros proyectos. Lo que nos da la seguridad y la confianza de estar ahí son nuestros principios y nuestros valores y el poder comunicarlos, como te decía antes, a todos los actores en conflicto. Nosotros somos una organización completamente independiente y como tal no recibimos ni aceptamos ningún tipo de protección de los gobiernos. Como vos decís, digamos, hay Sí, gobiernos que son, que están más abiertos a recibir a Médicos Sin Fronteras, otros menos, pero en casi todos ellos nuestra presencia también incluye un acuerdo con los ministerios de salud de cada país en los sí. que estamos presentes, ¿no? Eso siempre se da para poder actuar y lo hacemos de forma coordinada. Sí, tal vez te voy a aclarar, cuando yo te decía protección me refería a seguridad para poder ejercer la tarea que ustedes van a hacer. Es que nosotros, sí, a ver, nuestra seguridad siempre está dada por nuestros propios principios y en eso somos muy cuidadosos, ¿no? Realmente nosotros, nuestra neutralidad se ejerce en el día a día de nuestro trabajo y lo tomamos muy en serio. Entonces nosotros nunca estamos alineados ni a un bando ni a otro, ni a un grupo ni a otro. Nosotros estamos ahí como un grupo independiente para brindar atención médica. Y eso lo vivimos en el día a día y lo reforzamos incluso cuando hay ciertas autoridades o personas que quiere brindarnos Sí. ese apoyo, esa protección, que eso nosotros no lo tomamos, ¿no? Digo, por supuesto, conversamos con todas las partes en un conflicto, pero justamente para compartir estos principios que nos mueven y que quedan claros que esa es la razón por la que estamos ahí. Bueno, tal vez es importante que sea aclarado como es lo que me estás diciendo de esta forma. ¿Cómo planifican una campaña desde el momento en que la evalúan hasta el momento en que llegan y hasta el momento en que desarrollan ya en el campo? Ujú. Bueno, también varía mucho. Supongo Sí, que te referís como a alguna acción o proyecto médico. sí, sí, sí. Depende mucho del tipo de acción o de actividad que hacemos, ¿no? Por ejemplo, en un desastre natural hay que actuar muy Rápido, rápidamente. urgente, sí. Entonces, es muy probablemente, como yo te decía, primero siempre hacemos algún tipo de exploración de la situación, de las necesidades para ver si realmente nuestro aporte es necesario, porque también nosotros nos valemos de las donaciones del público. Entonces tenemos que asegurarnos que esas donaciones también se invierten donde haya necesidades. Entonces siempre se hace una exploratoria en el caso de un desastre natural, de un tifón, de un terremoto. Esa exploración se hace muy rápidamente, rápidamente van unos equipos quizás primero más pequeños al terreno, pero al mismo tiempo ya comienzan a brindar ayuda, ¿no? Muchas veces van con kits de emergencia preparados, con insumos, con medicamentos y empiezan a hacer al mismo tiempo los primeros apoyos, las primeras curaciones. Sí, Hay otros proyectos que son muchos más extensos en el tiempo, que de pronto tenemos proyectos que se desarrollan en emergencias crónicas, si se quiere. sí, Un proyecto de atención a la malaria, apoyo en salud primaria o salud materna en un hospital, que pueden a veces hasta durar varios años, ¿no? Entonces eso requiere como una inversión a mayor largo plazo, quizás mayores recursos. Entonces eso sí, primero
primero implica que un equipo vaya a hacer un análisis de varias semanas, que analice varios contextos, que se entreviste con la comunidad, con los referentes sanitarios de la región, y bueno, y a partir de eso se define todo un proyecto para intervenir, ¿no? Con lo cual el abanico de posibilidades es tan grande como el tipo de proyectos que hace Médicos Sin Fronteras. Bueno, ¿querés decirme algunas de las últimas proyectos que estuvieron ustedes trabajando? Alguna de las campañas que estuvieron haciendo, a eso me refería. Mm. Sí, bueno, como te decía, a veces es muy difícil seleccionar teniendo en Sí. cuenta la cantidad de proyectos, ¿no? A veces también hay algunos que están más en el oído de la gente porque son crisis que tienen mayor presencia mediática, y hay otras crisis tanto o más profundas que igualmente la gente quizás no está tan al tanto. Em, Obviamente, ahora mismo, en este año en particular, la situación con la pandemia nos ha llevado, por un lado, a, mm, a ajustar y a preparar todos nuestros proyectos regulares para hacer frente a eso, y al mismo tiempo nos ha llevado a tener que abrir nuevos proyectos para brindar atención a la pandemia, ¿no? Pero más allá de eso también, y como decimos, las crisis humanitarias siguen existiendo y exacerbadas por esto, ¿no? Estamos atendiendo brotes de malaria en República Centroafricana, Mm, estamos atendiendo un nuevo brote de ébola en República Democrática del Congo, el número 11 que se produce en ese país. Seguimos atendiendo a las consecuencias de la guerra en un país como Yemen, en México, atendiendo a la situación de migrantes que provienen de Centroamérica y quieren llegar a Estados Unidos, todo eso exacerbado ahora con el incluso mayor cierre de fronteras de parte de Estados Unidos como consecuencia de la pandemia. ujú. Y son solo algunos de todos esos cientos de proyectos en los que estamos interviniendo actualmente. Sí, vos me estabas diciendo del brote de ébola, estabas diciendo de malaria. Bueno, nosotros quizás con la pandemia, con el COVID, tal vez no es que nos olvidamos de los otros brotes, sino que a veces quizás pensamos que bueno, que es este y los demás que hay que tener también en cuenta. Bueno, Ujú, sin ir más lejos, acá en Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, el brote que tenemos de dengue es muy importante también. ujú. Por ahí con el tema del COVID lo tapa un poquito eso. Ahora ya vienen los tiempos más cálidos, viene el verano y bueno, y vamos a resurgir con esto. Sí, posiblemente. Nosotros en ese sentido no estamos trabajando en Argentina en este momento. Hemos tenido, sí, en los meses pasados, justamente en relación al COVID-19, un proyecto de asesoramiento y acompañamiento para distintas instituciones y personal que trabajaba en la respuesta al COVID, básicamente porque tenemos mucha experiencia en trabajar brotes epidémicos y queríamos aportar eso, pero bueno, pero nosotros somos muy cuidadosos, como te decía, al no tener proyectos en este momento o específicamente en el dengue, nosotros siempre comentamos y podemos explicar sobre proyectos en los que estamos trabajando y en los que tenemos datos de primera mano propios, ¿no? Porque queremos asegurarnos de pasar información correcta. Entonces, sí, por supuesto, como vos decís, hay muchísimos, hay otras enfermedades y otras crisis que tienen lugar al mismo tiempo que la pandemia, y es muy importante, digo, sin dejar de atender, por supuesto, las consecuencias del coronavirus en la población, que son extremadamente importantes, no perder tampoco de vista estas otras crisis que siguen existiendo y esas otras necesidades de salud. Digo, las mujeres siguen teniendo niños, los niños necesitan recibir sus vacunaciones, entonces tampoco hay que perder de vista esos aspectos.
Bueno, ¿cómo se estructura Médicos Sin Fronteras? ¿Cómo se estructura? Suele ser bastante complicado y bastante simple, ¿no? Nosotros Bueno, tenemos proyectos en distintos países que están normalmente dirigidos o liderados por un equipo de coordinación operacional que está enfocado en atender los distintos proyectos en un país. Y luego, bueno, de acuerdo a cada proyecto están los equipos que se requieren para llevarlos a cabo, que eso va desde el personal sanitario y personal médico, hasta, como vos bien decías antes, el personal logístico, que es tan importante, ¿no? El personal de recursos humanos, el personal financiero. Muchas veces la gente piensa en Médicos Sin Fronteras y piensa en el personal sanitario, pero a veces para trabajar en crisis humanitarios, todos estos otros perfiles son tanto más importantes, ¿no? Como siempre decimos, una campaña de vacunación en una zona desértica no se podría llevar a cabo sin los logistas que encuentran la manera de refrigerar esas vacunas, de llevarlas en tiempo y forma a los lugares más alejados. Personal de recursos humanos en una gran crisis que requiere de pronto una gran cantidad de personal humanitario que esté presente en un lugar donde antes no había un proyecto, y a veces estamos hablando de cientos de trabajadores. Bueno, es algo que hay que gestionar. Los recursos financieros, ¿no? Como te decía, dependemos de los aportes y los apoyos de socios y colaboradores alrededor del mundo, entonces tenemos que asegurarnos que esas donaciones lleguen adecuadamente en tiempo y forma, entonces los responsables financieros son sumamente importantes, con lo cual hay perfiles y de acuerdo al tamaño del proyecto, determinada cantidad de integrantes dentro de cada equipo, dentro de cada proyecto, para hacer todo eso posible. sí, Médicos Sin Fronteras no son solamente médicos, es un equipo multidisciplinario. Exacto. Exacto, y es genial que lo digas porque siempre nosotros lo comentamos, ¿no? Nosotros constantemente reclutamos profesionales, gente que quiera ser parte de Médicos Sin Fronteras, que tenga ese interés y esa voluntad, y entonces es importante aclarar eso, que no solo reclutamos perfiles sanitarios, sino también todos estos otros que te mencionábamos, que también tienen oportunidad de desarrollar una carrera dentro de Médicos Sin Fronteras. Bueno, vamos a esos dos puntos. Uno, ¿cuál es el reclutamiento de los profesionales? ¿Qué profesionales necesitan reclutar? ¿Y cómo se desarrolla, bueno, el entrenamiento o el periodo de tiempo que van a trabajar? ¿Son voluntarios? ¿No son voluntarios? Contanos un poquito esto. Y después te paso al otro, la forma para obtener recursos. Ujú. Bueno, te empiezo por el final, por la parte de recursos humanos, sobre si son voluntarios o no. Sí. No son voluntarios, muchas veces nos vas a escuchar, incluso a nosotros mismos, hablar de nuestros propios colegas y nuestros propios trabajadores como voluntarios, pero yo creo que porque tiene que ver más con ese espíritu, ¿no? Que mueve a los que trabajan en Médicos Sin Fronteras. Si bien nuestros trabajadores en el terreno, en los proyectos, reciben un sueldo, evidentemente no es un sueldo para No, hacerse rico, es más que nada porque pedimos un gran compromiso de parte de ellos de tiempo para estar en el terreno. Muchas veces se requiere hasta un año de compromiso para trabajar en un proyecto y sí, entendemos que entonces esas personas dejan en sus países de origen compromisos, gastos que tienen que seguir solventando, etcétera. Entonces se les paga un sueldo para asegurarnos que, digamos, que esas necesidades están cubiertas y que ellos pueden dedicarse mientras están en el proyecto a enfocar 100% a ese proyecto. Con lo cual, no son voluntarios, pero sí, por supuesto, a la hora de todo el proceso de reclutamiento, se toma en cuenta el interés y la motivación de la persona que sí. quiere ser parte de Médicos Sin Fronteras, ¿no? Tiene que tener ese interés y ese impulso humanitario de querer brindar esa asistencia. Sí, sí, yo te decía, bueno, yo particularmente pienso que el voluntariado es muy lindo, pero se encuentra con el otro problema.
es que a veces vos no lo podés, el voluntario no lo puede prorrogar en el tiempo. Está Ujú. superditado a su otro trabajo, lo que está haciendo, y a tener después que dejar. Con lo cual, para la entidad que tomó ese voluntario, en algún momento lo puede cortar el vínculo, cortar el proyecto, y no es la forma. Aparte, quien trabaja es lógico y es necesario que tenga su retribución. Ahí te decía. Y por el otro lado, bueno, decimos, aparte de médicos, dijimos gente de logística, la forma en que ustedes, que se acercan a ustedes, ustedes lo buscan de forma de reclutamiento y de recursos, me refería a recursos económicos Ujú. para poder desarrollar todo. Sí. Bueno, ¿cómo llega la gente a nosotros? Bueno, por un lado, a veces, bueno, a través de mismo entrevistas como estas que estamos haciendo, la gente Bueno, conoce y se entera de Médicos Sin Fronteras y comienza a averiguar. En otras ocasiones también somos nosotros quienes proactivamente salimos a comunicar, especialmente en entidades o instituciones que trabajan con los perfiles que nosotros necesitamos, a comunicar acerca de esta posibilidad y la forma de participar o el comienzo del proceso básicamente se da a través de nuestras páginas web. Todas de ellas tienen una sección específica definida en relación al trabajar con Médicos sí, Sin Fronteras, así que ahí cada persona puede primero interiorizarse de los perfiles que se necesitan, de cuáles son los requisitos y hacer una postulación online. Y a partir de eso, si la persona cumple con los requerimientos que necesitamos, entra en todo un proceso de selección, ¿no? Que incluye sí, entrevistas que tienen en cuenta tanto su capacidad técnica y profesional, pero también otros aspectos, ¿no? No es fácil trabajar con Médicos Sin Fronteras. Muchas veces son proyectos en zonas difíciles, remotas, donde uno está obligado a convivir con gente de distintas nacionalidades, con lo sí, cual, bueno, hay que tener una gran flexibilidad y una gran capacidad que también se toman en cuenta en el proceso de entrevista. Y si una persona, bueno, pasa todo este proceso, los idiomas también, ¿no? Evidentemente, al trabajar en contextos en otros países, se habla otros idiomas, inglés, francés, con lo cual, si la persona cumple con todos estos requisitos y queda seleccionado, se hace un curso de preparación donde se le proporciona toda la información necesaria sobre lo que significa trabajar con Médicos Sin Fronteras, nuestros protocolos médicos, etcétera, y luego se le ofrece una misión que, como te decía antes y como vos bien también remarcabas, bueno, sí. requiere un gran compromiso, ¿no? De tiempo y de foco. Sí, sí, aparte, bueno, saber que los lugares donde va a trabajar Médicos Sin Fronteras no son lugares para hacer turismo, obviamente. Entonces, sé que los Exactamente. lugares son difíciles y bueno, y el compromiso es también no solamente ver y estar capacitado, sino llegar y permanecer. Con el hecho de que Exactamente. la vez que llegan, otra cosa. Eh, Nuestro objetivo es siempre brindar la atención, la mejor atención posible a nuestros pacientes. Entonces, ese siempre es nuestro foco y es lo que estamos buscando en los colaboradores, en los trabajadores que forman parte de la organización. ¿Hay un tiempo máximo de permanencia en la entidad? No, en eso varía mucho, como te decía, para una primera misión en Sí, general se pide un compromiso de entre 6 meses y un año, dependiendo del perfil, y después varía mucho. Hay gente que, bueno, que después de hacer algunas misiones decide volver a su vida normal fuera de sí, MSF y hay muchas personas que tienen toda una trayectoria y hacen su carrera dentro de Médicos Sin Fronteras. Conozco gente que trabaja hace más de 20 años en Médicos Sin Fronteras y hay otra gente que combina, ¿no? Que combina su trabajo aquí en Argentina, por ejemplo, en hospitales o centros de salud y periódicamente también participa de proyectos de MSF por periodos más cortos en algunos casos, ¿no? sí, Con lo cual hay un gran abanico de posibilidades. Para nosotros, sí, obviamente, como la organización también invierte muchísimos recursos
en esos profesionales, sí intentamos buscar aquellos que tienen interés en seguir desarrollándose y haciendo una carrera dentro de Médicos Sin Fronteras, ¿no? En tener una permanencia. Eh, Exacto. Carolina, ¿querés dejar algún mensaje o hay algo que no te haya preguntado que quisieras destacar? No, yo creo para responder a la última pregunta que me habías hecho, que no llegué a responderte en cuanto al financiamiento, como te Sí. decía, nosotros podemos hacer lo que hacemos gracias a que tenemos más de 6 millones de socios en todo el mundo, muchos de ellos también aquí en Argentina. Ellos son los que nos proporcionan esa independencia para poder ir allí donde vemos que solo hay necesidades y no depender de ningún poder de tipo político o económico. Con lo cual, nada, seguramente quizás habrá algún socio, algún colaborador que nos está escuchando en este momento y agradecerles por ese aporte que es extremadamente valioso e importante y sin el cual no podríamos hacer lo que hacemos en tantos países alrededor del mundo. Bueno, un aporte por pequeño que sea. Yo te estoy mirando hacia la izquierda, va a salir en la pantalla que estoy mirando mal, pero te estoy mirando. No estoy mirando la cámara, te estoy No te mirando a preocupes. vos en este caso, sí. Eso es lo difícil. Te decía, en este caso, el aporte, chiquito aunque sea, es muy importante y muy valeroso para la entidad. Exactamente, y muchas veces nos dicen, bueno, mi aporte es muy pequeño, pero es la sumatoria de todos esos pequeños aportes los que nos dan esa fuerza para poder estar presentes donde las crisis humanitarias se desarrollan y donde podemos brindar atención médica. Así que, por supuesto, ningún aporte es pequeño. Bueno, Carolina, te agradezco mucho que Médicos Sin Fronteras haya estado a través tuyo en ciclo de protagonistas en esta nueva edición. Y bueno, estamos a disposición para lo que crean que podemos serles útiles. Muchísimas gracias nuevamente a ustedes por tenernos aquí en este ciclo. Para nosotros, de vuelta, parte de nuestro trabajo, además de brindar atención médica, es poder dar testimonio y ustedes nos facilitan hacer eso. Así que muchísimas gracias. No, no, gracias a vos, Carolina Eidenheim. Lo dije bien. Exacto. Gracias por todo. Gracias a vos. Bueno, esto fue todo. Espero que les haya gustado esta nota y recuerden que cualquier aporte, por mínimo que sea, es muy importante para que esta organización no gubernamental pueda seguir cumpliendo estas tareas realmente tan necesarias y tan difíciles, tan notables. Bueno, por parte de Ciclo de Protagonistas, les recordamos que si se suscriben gratuitamente, les dan me gusta y hacen sonar la campana, contribuyen para que podamos seguir creciendo. Esto fue todo y los esperamos en la próxima. Gracias.